Bueno, el domingo pasado fue una reunión diferente. Bueno, esta también es diferente. Son todas diferentes. Pero lo que quiero decir es que fue una reunión profética. Yo quiero que nosotros entendamos que cada iglesia, cada congregación local me refiero, tiene sus particularidades, tiene sus dones, tiene sus talentos. Así como Dios determina dones y talentos especiales para cada persona, también lo hace para cada iglesia. La idea de Dios es que las iglesias conformen a la iglesia de Jesucristo, pero no pareciéndose todas. Hay personas como que intentan que todas las iglesias sean iguales, ¿no? ¿Vieron? Como que ahí tiene que ser, confunden algunos versículos como hablemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir, que obviamente eso sí lo compartimos, pero eso no quiere decir que hacemos todo igual, encaramos las cosas de la misma manera. Y uno tiene que saber dónde uno está, cuáles son las cosas que se predican, cuáles son las cosas que se enseñan, cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos también que tiene cada congregación, obviamente. Y yo siempre creo que Familia de la Fe es una familia que nace como una iglesia profética, una iglesia en la que la palabra hablada, la palabra que sale de la boca de los hijos de Dios, pero inspirada obviamente por Él, directamente por Él, es una de las pautas principales que tenemos como iglesia local. La buena noticia para los que nos escuchan y para los que estamos acá y los que conformamos Familia de la Fe es que al estar en esta casa que tiene esto, vos lo podés tomar y lo podés tener. Porque uno, ¿vieron? No es como la casa de uno. En la casa de uno pasan cosas y uno es como su casa. Es imposible ser muy distinto a su casa. Bueno, en este caso lo mismo, los que estamos en Familia de la Fe, los que somos y los que conformamos la iglesia, tenemos la capacidad de poder movernos en los dones que Dios determinó para nuestra iglesia local. Así que profeticen, profeticen. Crean que en ustedes está la habilidad para profetizar. A los que nos están viendo por internet, nos van a ver por internet, lo mismo. Crean que tienen ustedes la habilidad de profetizar. Cuando estén orando por alguien, sálganse de los esquemas lógicos y típicos de las oraciones que nos hemos aprendido, que a veces son monótonas, ¿no? Repetitivas, y profeticen. Como les doy una pauta de lo que a mí me da resultado y es callarme la boca cuando oro. Parece una contradicción, pero me callo la boca, trato de escuchar, porque si Dios quiere hablar y yo estoy hablando a la vez, no lo voy a poder escuchar. Entonces trato de callarme para tratar de percibir y de que lo próximo que salga de mi boca no sean mis ideas ni lo que siempre oro, sino lo que Dios está hablándome en ese momento. Y después se da, curiosamente, un fluir. Porque no, déjenme decirles esto, no es que cuando uno hace un silencio uno recibe oraciones completas de cosas, no se baja un manuscrito, un teleprompter donde uno empieza a repetir lo que está, ¿no? ¿Me entienden? Uno simplemente se deja guiar por lo primero que escucha y luego como que fluye. Es como que la fe se empieza a entrelazar con lo profético y empieza a fluir y empieza a avanzar. Ese es casi un misterio de la profecía, porque uno recibe una punta de algo y uno después, porque se toma de esa punta y porque le pone fe, uno después sigue. La palabra profética tiene todo un sentido en general. ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? Es muy confuso. Ahora, obviamente esto llevarlo a la práctica, bueno, depende de cada uno de nosotros. Pero hoy quiero hablar de profecía en la iglesia, porque es uno de los talentos de Familia de la Fe. Así como otro de los talentos es la enseñanza. Nosotros somos una iglesia profética y somos una iglesia de enseñanza. Ustedes tienen que saber que de acá salen profetas y maestros. De Familia de la Fe salen profetas y maestros. Si vos querés salir de acá evangelista, va a costar. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no está dentro de los talentos más, ¿cómo te puedo decir?, más trabajados de la iglesia. De hecho, si yo tuviera que definirme a mí, yo me defino como maestro. El otro día me decía Luli, si vos hubieras podido estudiar en la facultad, porque saben que yo no, pues yo soy un simple vendedor, pero si hubieras podido estudiar en la facultad, ¿qué hubieras estudiado? No por salario, sino por gusto, le digo, la docencia. A mí me gusta enseñar, a mí me gusta darme a entender, me gusta enseñar. Eso es una de las características que tiene Familia de la Fe. Los que vienen acá aprenden a enseñar cosas de Dios, aprenden a enseñar cosas de la palabra de Dios. Ahora hay otras iglesias que no se parecen a Familia de la Fe, donde son hiperevangelísticas y donde constantemente el centro está en salir
y hacer discípulos. Y quizás en la enseñanza son mucho más flojos. Yo conozco pastores que lo reconocen. Y dicen, la verdad, a mí me cuesta enseñar. Mis mensajes no se terminan de entender. Yo me doy cuenta que cuando quiero meterme en el tema de la enseñanza no es mi fuerte. Ahora, me das una multitud y Dios derrama sobre mí ese don para evangelizar y la gente se convierte. Y bueno, y gloria a Dios, porque si todos fuéramos evangelistas o todas las iglesias fueran simples maestros, entonces estaríamos descoordinados. Pero Dios, que sabe, pone cada cosa en su lugar y sabe que aquellos que se convierten necesitan de buenos maestros para ser enseñados. ¿Se entiende, no, el concepto? Entonces, muy claro de familia de la fe, la enseñanza y la profecía. Y en la enseñanza, como saben, y los que nos ven por internet, si vieron otros videos nuestros, somos rupturistas, tenemos ideas renovadas. Ahora, estamos viviendo tiempos importantes respecto a la profecía, porque la profecía y los profetas ya están asentados en la iglesia. Como recomendé hace un tiempo y lo vuelvo a hacer, hay una serie de libros, en realidad es una trilogía del apóstol Bill Hamon. Creo que algo pasé alguna vez por mail, ¿no? No sé si conseguí los 3, pero hay uno que está acá, entonces. Es Profetas y Profecía Personal. A ver si me ayudan, porque no sé si me... Profetas y Profecía Personal. Profetas, Peligros y Principios, que es para el ministerio y oficio del profeta, y hay otro más que ahora no recuerdo el título, pero los 3 le dan para mí un balance interesantísimo a la profecía. Pónganse en la piel de que esto se escribió hace más de 20 años, ¿no? O sea, después hubo mucho progreso con respecto a eso, pero era un momento donde la profecía y los profetas no eran bien recibidos. Yo me acuerdo de que era parte de una congregación que se animó a traer a una profeta, no sé si conocen a Cindy Jacobs. Bueno, y fue como, o sea, todo bien ahí, pero fuera de eso lo criticaron porque la profecía, si no, bueno, empezaron con todas las discusiones de qué debería ser la profecía. Hoy, gracias a Dios, los profetas, como uno de los 5 ministerios, están bien asentados en la iglesia, están trabajando bien para la iglesia. Pero en aquel momento alguien tuvo que ser punta de lanza y ser rupturista. Yo creo que Bill Hamon, entre otros, tuvieron ese trabajo. Pero ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5:20? Primera Tesalonicenses 5:20. Yo creo que es un principio básico, es muy sencillo, muy elemental, pero que a veces nosotros lo descuidamos. ¿Saben qué dice Primera de Tesalonicenses 5:20? No menosprecien las profecías. No le bajen el valor, no menosprecien, no le bajen el valor a las profecías. O sea que una iglesia madura en terreno de dones espirituales no pone la profecía en un nivel bajo, no soslaya la profecía. Dice, hay que darle el verdadero valor que debe tener en la iglesia. Ahora, es interesante observar el contexto del versículo, porque Pablo empieza haciendo hincapié en la correcta exhortación que deben recibir los miembros de la iglesia. Si ustedes leen más atrás, Pablo habla de exhortar. Y como bien saben, la exhortación es el consejo de Dios, pero es con el amor de Dios, ¿no? ¿Saben? Que la exhortación no es aquel que porque tiene don de discernimiento de espíritus anda botoneando y anda inculpando delante de todo el mundo a la gente. Yo he conocido gente así y saben lo que pasa, nadie los quiere escuchar después. Y por más don lindo que tengas y tengas un talento especial, te puedo asegurar que la gente no se quiere cruzar con vos porque te tiene miedo. Porque en cualquier momento te señala con el dedo y te dice, vos... Espíritu de seducción. Claro, y te tira espíritu de seducción y vos no sabés qué hacer. Bueno, esa no es la sana exhortación según Dios. Inmediatamente él agrega la frase no menosprecien las profecías y debajo pone los fundamentos correctos. Examinen todo, retengan lo bueno. Pablo describe una de las maneras de que el fuego del Espíritu Santo no se apague y es no menospreciando las profecías. Vos querés mantener, y esto para los que nos están viendo, el fuego vivo de Dios en tu vida, las profecías que fueron hechas sobre tu vida, no las menosprecies. Y por más que te las dijeron hace 10 años, hace 15 años, o por más que hoy te encuentres más lejos que nunca del cumplimiento de esa palabra, si querés que el fuego de Dios siga vivo, dale bola a esas palabras. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque a veces empieza a pasar el tiempo y decimos, bueno, Dios ya se debe haber olvidado. Y la profecía, yo siempre lo pongo de esta manera, la profecía es como una especie de combustible.
Porque la profecía a veces te marca un destino que está muy lejos en años de tu actualidad. Pero te marca un camino. Es como que vos salgas a la ruta y vos sabés tu destino. Vieron que uno toma la ruta 2 para ir a la costa y dice el destino a 350 kilómetros. O sea, todo el camino todavía falta. Pero vos ya sabés por qué dirección está yendo, cuánto falta y cuál es el destino final. Y eso te da a vos la capacidad de pensar en el combustible que vas a necesitar, en las horas que te va a llevar el viaje. Te vas a poner a trabajar sabiendo que hay un destino, hay un punto al que vos querés llegar. La profecía muchas veces tiene ese fin en nuestra vida. Te dice, Dios te va a dar tal cosa, Dios te va a llevar por el camino de esto, de lo otro. No te dice cómo va a ser el camino, pero te dice que hay un destino, hay un punto final. Bueno, vos tenés que caminar en la dirección de esa profecía, reteniendo lo bueno que tiene ese camino. Amén. Luego de retener lo bueno, viene esto que te quiero decir en 1 Corintios 14, 39, que es que procuren los dones espirituales. Por lo tanto, no hay que menospreciar la profecía, y como dice 1 Corintios 14, 39, no solo no menospreciar, sino que hay que procurar. Y cuando Pablo habla de procurar, es literalmente tener celo o arder por algo. O sea que los dones espirituales en tu vida, en mi vida, no es algo que, bueno, a ver si alguien ora por mí, quizás lo recibo. Quizás hay algún don para mi vida. No, tenés que tener celo y arder por ese don en tu vida. Te está diciendo la moneda de negociación. A mí me gusta porque la Biblia es muy clara. Lejos de lo que algunos creen que Dios es un misterio imposible de resolver, Dios se da a conocer a través de su palabra y dice, vos querés tener esos dones activos, tenés celo y ardé por esos dones. Yo entonces te los doy. Te está diciendo cuál es la moneda de intercambio. ¿Me entienden lo que quiero decir? Me dice, ¿cómo podré hacer para alcanzar los dones? Te lo está diciendo la palabra de Dios. Tenés que desearlos profundamente, que es procurar. Si uno no desea esas cosas, no van a pasar. La Biblia es directamente proporcional a la fe y a la demanda que vos pongas sobre las cosas. Ahora, para los flojos, para los que dicen, bueno, si esto viene, bien, y si no, no es la moneda de negociación con Dios. Dios no le gusta esa tibieza. Ahora, perdón, entendemos que hay una necesidad de una iglesia profética, pero tenemos que saber qué es una profecía y qué hacemos con la profecía cuando la recibimos. Hay gente que se asusta y se paraliza. Por eso creo que leer al respecto de la profecía, leer qué hacer con una profecía es válido, es bueno. Porque hay gente que recibe algo, no tiene idea, lo retiene como una oración, o sea, lo retiene textual, lo escribe, pero no tiene idea qué hacer con eso. Y déjame decirte que en el consejo de las personas que Dios pone a tu alrededor, sean tus pastores, sean tus líderes, o sean los hermanos y hermanas de la iglesia con los que vos sabés que perciben y tienen palabra para vos, te pueden ayudar a desarrollar para qué lado va esa profecía. A veces uno recibe una palabra y no termina de digerir para qué lado va. Y alguien viene y te habla al respecto y decís, exactamente, me dio el paso siguiente, me dio el cómo, me ayudó a entender cómo desarrollarlo, yo hasta acá te di una palabra suelta. Ahora, esta prédica no tiene el fin de evaluar, otro de los temas, quién es un falso profeta o un verdadero profeta, sino más bien entender cuáles son las actitudes correctas para obrar conforme a una palabra que Dios me ha hablado. A los que estamos acá, ¿alguna vez Dios les dio una palabra profética? ¿Todos recibieron una palabra profética alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? No, yo recibí el empleo que tenía que activar el manifestación. Bueno, por eso, todos recibimos alguna palabra. Los que hemos pasado por familia de la fe, alguna vez alguno de nosotros le ha profetizado a otro. Y la idea justamente de este mensaje es que entendamos cómo, entre comillas, activar estas cosas en nosotros. Y cómo indagar, hurgar. No es, como dije recién, cuestión de recibir la palabra y guardarla en un cajón. Decir, bueno, recibí esta palabra, la escribo, la guardo en un cajón y Dios verá cómo se cumple. No es así. Cuando vos recibís una profecía, déjenme ponerlo en términos de agricultura, es como haber recibido una semilla. Potencialmente puede convertirse en un gran árbol, así como la semilla, como el grano de mostaza, pero también puede seguir siendo una semilla, ¿no?
O sea, depende del trabajo que se haga sobre una semilla, puede quedar una semilla simplemente o puede pasar a ser un gran árbol. Esa es la tarea que tiene cada uno de nosotros. O sea, la profecía nos hace formar parte a nosotros del proceso. La profecía no es incondicional. La recibo y yo espero hasta que se cumpla. Para nada, todo lo contrario. La recibo y me pongo a hacer los deberes para que esa profecía sea grande. ¿Sí? Y ahí es donde las cosas vienen también. ¿Cómo? Ahí es donde, mientras uno empieza caminando, te va dando los pasos. Exactamente. Dios como que se va revelando progresivamente y te va dando los pasos que siguen. Porque hay gente que espera que sea la profecía completa, que te diga hasta lo que tenés que hacer en tal día. Claro, eso es astrología, no sé, Sí, eso más o menos. es un verso y eso es querer recibir la vida digerida por otro y Claro. hecha por otro. Bueno, Dios no opera de esa manera, Dios le encanta desarrollarse junto con el ser humano. Para entender correctamente de qué habla la Biblia cuando menciona la profecía, podemos decir que la profecía es la proclamación de la mente y consejo de Dios, o proclamar los consejos divinos. O sea, cuando alguien te está profetizando, te está bajando a nuestro diálogo la mente y el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere aconsejar y qué es lo que Dios te quiere decir? Pero te lo está bajando a través de personas. Recuerden que, ahora vamos a ver, la palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Cómo que no sabemos? Primera Pedro 1:19 dice que la Biblia, la escritura, la palabra de Dios que ya tenemos escrita por quienes fueron inspirados por Él, es la palabra profética más segura. O sea que nosotros podemos tener absolutamente certeza de lo que está escrito acá. Ahora, la Biblia habla un montón de profecías generales, pero cuando alguien te profetiza a vos ya te está dando una profecía en particular. Ya cambia. Ya es algo que Dios no es que habló para la humanidad, sino que habló para vos y exclusivamente para vos. Por eso, imagínense los que descartan la profecía. Qué cosa horrible. Porque está bárbaro tener la escritura. Pero ¿cómo me voy a quedar solamente con lo que Dios dijo y no con lo que Dios dice? Es como creer que Dios se volvió mudo. O sea, le gustó hablar, habló un montón, lo retuvieron acá, pero ahora no habla más. No tiene nada para decirme. Cuando yo le quiero decir algo, me dice, lee acá. Imagínense un padre así, ¿no? Que anota, me imagino yo en mi casa, anoto acá las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que hacer para que la casa ande bien. Cuando mi hijo me pregunta, papá, tal cosa, lee eso. A mí no me preguntes. No tengo nada para decir. ¿Les parece? ¿Les suena lógico? ¿O les parece que un buen padre quiere seguir hablando e interactuando con sus hijos? Es la lógica. Bueno, así opera Dios. Dios quiere seguir hablándonos y muchas veces elige otras personas para hablarnos. Yo creo que hasta te diría, es la más común de todas. Que Dios te mande a alguien, yo siempre digo lo mismo, uno a Dios le pide algo y Dios te manda a alguien. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios es en forma de personas que vienen y te dicen cosas de parte de Él. Así que la Biblia es la palabra profética más segura y siempre podemos abrir las Escrituras y conocer la voluntad de Dios. Número 2, el Espíritu Santo. Si ya nos hemos convertido a Cristo, podemos confiar en que el Espíritu que mora en nosotros nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando tenés que tomar una decisión en la cual dudás por distintos motivos, podés orar hacia tus adentros porque el Espíritu de Dios mora en vos y preguntarle al Espíritu Santo que Él te guíe a toda verdad. Entonces, ¿qué decisión difícil? ¿Cómo puedo hacer? Nadie me puede aconsejar porque nadie conoce mi problema o lo que sea. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, orá, porque dentro tuyo mora el Espíritu de Dios, que es el que te guía a toda verdad. Y después vas a tener la convicción y la certeza de la decisión que tomaste. Esto es algo en lo que los cristianos debemos aprender a confiar, en la voz silenciosa del Espíritu Santo, en la voz de la guía en la que uno sabe que está haciendo bien, aunque uno no escuchó una voz audible y aunque uno no tiene una certeza total por algo que está escrito, simplemente uno tiene una certeza interior. Esa es la certeza del Espíritu Santo. Algunos lo describen como tengo paz para tomar una decisión difícil. Bueno, esa paz en medio de la tormenta es el Espíritu Santo morando en medio de nosotros, dentro de nosotros, perdón. Ahora, para que estos dos ejemplos funcionen de manera óptica, la palabra de Dios como palabra profética más segura y el Espíritu Santo, el cristiano debe mantener una vida de oración y santidad, lo cual permite a Dios que hable a su vida, porque el pecado lo que genera es que yo soy el que se empieza a alejar de Dios. Cuando yo empiezo a pecar,
yo soy el que me empiezo a sentir indigno delante de él. Yo soy el que empiezo a sentir que él no quiere hablar conmigo. Él me quiere hablar igual, pero soy yo el que empiezo a separarme. Recuerden que Dios no es que se va alejando. Uno es el que va tomando la dirección equivocada y se va alejando. Entonces, para que esto funcione perfectamente y para que la voz de Dios sea fácil de escuchar, se tiene que dar esta vida de oración en la que yo estoy en contacto con Él. Recuerden que orar es simplemente mantener un vínculo de diálogo con nuestro Dios, de diálogos y silencios con nuestro Dios. Ahora, a partir de lo que es la vida de Timoteo, que es una vida que yo recomiendo estudiar, podemos entender que además de leer rigurosamente las Escrituras, su vida ministerial estaba marcada por la profecía personal, y eso es lo que yo quiero hacer hincapié. En 1 Timoteo 4:14, Pablo lo anima a no descuidar el don que había recibido, y le dice que fue recibido por medio de profecía personal, dice por medio de imposición de manos del presbiterio profético. O sea que Timoteo conocía las cartas, las escrituras de Pablo, lo que estaba hasta ese entonces, pero había una profecía o varias profecías personales que estaban sobre su vida, y él le dice: no descuides ese fuego, ese don divino que está en vos, porque podía Timoteo dejarlo que se apague hasta extinguirse. Por eso se recomienda con las palabras que uno recibió hacer una especie de batalla, de guerra espiritual. ¿Por qué? Para que no se extingan. Hay una pelea, ¿no?, ahí entre que se extinga y se mantenga, y uno lo puede mantener, todo eso que recibió lo puede mantener haciendo lo que Timoteo hacía, no descuidando lo que había recibido. Y lo que yo te quiero mencionar es cómo hacerlo justamente, y son las bases para la profecía personal. Entonces, ya que me dijeron acá que todos recibieron alguna vez una palabra, esperamos que las personas que nos están viendo por internet también lo hayan hecho, y si no, los invitamos a venir a 25 de mayo 155 en Temperley, donde seguramente alguien de acá te hablará algo del consejo de Dios. Entonces te voy a dar esas bases. Siguiendo la exhortación de Juan, que dice que no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, hay varios aspectos a tener en cuenta. Recuerden esto que dice Juan: no crean todo espíritu, prueben los espíritus a ver si son de parte de Dios o no. 1 Corintios 13:9 nos aclara que toda profecía y conocimiento que tenemos es parcial. O sea que no puede venir alguien, aunque diga venir de parte de Dios, y decirte: mira, de ahora en más, vos me tenés que escuchar siempre a mí porque yo tengo el consejo total para tu vida. Yo tengo las profecías que van a hacer que vos resuelvas todas tus cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos de parte de Dios es parcial. Está supeditado al cumplimiento y está supeditado a que por fe lo escuchemos a Él para complementar y para completar lo que hemos recibido alguna vez. Pero no hay nadie, porque eso es otra piolada que hacen algunos, de hacer depender a la gente. Decir: mira, todo lo que vos necesitas lo tengo yo. Así que tenés que hablar conmigo, escúchame a mí, no dejes que otro te profetice, no leas estas cosas, no le des bola a esto, vos escúchame a mí, porque Dios te va a hablar a través de mí únicamente. Eso es creer que tenemos la totalidad de algo, cuando en realidad Dios va dando parcialidades, va dando partes de eso. Esto quiere decir que cuando recibimos una profecía, presten atención a esta analogía, probablemente esta muestre fotos de nuestro futuro, pero no nos dé el detalle de todo lo que acontecerá. De hecho, esas son parte de las visiones. A veces cuando uno recibe una visión, uno recibe una especie de foto. Una foto que tiene determinadas cosas, determinados componentes, pero no recibimos toda la explicación. No damos vuelta a la foto y está la explicación. No, simplemente después nosotros vamos a ir atando los cabos y uniendo distintas cosas para darnos cuenta. Esto siempre lo utiliza Dios para que aprendamos a caminar por fe, aun cuando no vemos las cosas realizadas. Entonces, si recibiste una profecía que era como una foto que te dijo: yo veo que Dios va a hacer esto en tu vida, va a pasar tal cosa, la explicación va a ser parcial y progresiva. Te la va a ir dando el Señor a medida que vos camines en la dirección correcta. Entonces se va a ir puliendo y esa foto va a ir empezando a tener más formato de video que de foto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, en Génesis 12... Sí. Como una secuencia. Claro, como una secuencia, como se forma una película, de hecho, ¿no? Génesis 12 nos relata la historia de Abraham, que hemos hablado hace poco del patriarcado, y vemos en este patriarca la actitud correcta hacia los diseños de Dios para su vida.
Pero la palabra de Dios sobre Abraham siempre era progresiva, ya que le dijo que se vaya, recuerden que le dijo que se vaya de su tierra y de su parentela para la tierra que él había de mostrarle. Él dice, yo te voy a mostrar una tierra, pero tu primer paso es dejar a la gente que vos tenés. No le dijo a dónde, vieron que Abraham sale ahí como a la deriva, y Dios honra la fe de él y le muestra la siguiente foto y le va mostrando y va avanzando sobre él porque le cree. Pero lo primero era dejar su tierra y su parentela. Por eso cuando alguien me dice a mí, yo quiero que Dios cumpla todas estas cosas en mi vida, yo quiero que Dios me muestre todo lo que hay que hacer, yo le pregunto una cosa muy fácil y es, ¿hiciste lo último que Dios te pidió? Porque si no hiciste lo último que Dios te pidió, no le pidas a Dios las fotos que siguen, porque Dios está detenido en la foto anterior. Entonces, si Dios te dijo, por ejemplo, digo como Abraham, salí de ahí y yo te voy a mostrar lo que tenés que hacer, yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿saliste de ahí? ¿O estás esperando en realidad tener la película completa para ver si salís? ¿Me entiendes lo que digo, no? Entonces, si Dios ya te dijo, saliste de ahí, o te dice, entra acá, primero hacelo, después vas a ver lo que Dios va a hacer ahí o allá. Pero primero tomá la decisión de hacerlo primero y lo más cercano que Dios te dijo. Así que la palabra es progresiva y es, en el otro punto de las bases personales, todas las profecías personales son condicionales. Son condicionales. Esto se debe a que siempre Dios nos abre la oportunidad de obedecer o no sus mandatos. O sea que Dios te da una palabra y te va a dar la oportunidad de no cumplirla. Porque Dios quiere que vos sepas elegir. O sea que Dios te va a mostrar siempre dos caminos adelante, o más, pero como mínimo dos caminos. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es, ¿qué dice? Que yo quiero obediencia, yo quiero que me amen y me obedezcan porque me aman. No quiero que les tenga que cerrar todos los caminos para obedecerme. No es autoritario. Claro, Dios no es autoritario, Dios no es impositivo. Dios no va a decir, por acá no y te lo cierra. Por el camino de la ilegalidad no. No, Dios te va a decir, vos querés ir a agarrar el camino de la ilegalidad, está abierto, tómalo. No es el camino que yo te estoy diciendo que tenés que tomar, pero está abierto a agarrarlo, no es una decisión tuya. Pero tus profecías son condicionales. Si vos tomás los atajos o los caminos incorrectos, te vas a ir alejando de tu palabra, no acercando. Ojo con esto, porque alguno escribe una palabra profética y dice, esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y se va a cumplir, cualquier cosa que pase, esto se va a cumplir. No. A lo sumo, las cosas que se cumplieron son las que Dios habló que iban a pasar incondicionalmente, como por ejemplo la destrucción del templo, ¿no? La destrucción de Jerusalén, las muertes que iban a venir en manos del Imperio Romano. Todo eso, Jesús dijo, esto va a pasar. ¿Cuándo? En poco tiempo, les decía en ese momento a los fariseos. Y se cumplió, y en poco tiempo, y aunque lo quisieron impedir, se cumplió igual. Ahora, cuando Dios te da una palabra a vos, no creas que es incondicional y que Dios va a mover todo lo que tenga que hacer para que se cumpla, porque el que va a tener que hacer ese trabajo es cada uno de nosotros. Amén. Por último, quiero hacer hincapié en cómo probar, ¿se entiende hasta acá las pautas? Cómo probar el espíritu de una profecía. Porque a veces uno recibe cosas y uno dice, ¿cómo puedo probar esto si viene de parte de Dios o no? Siempre ha sido difícil encontrar el equilibrio respecto a este tema. Y hay un debate hoy, en este mismo momento, y se trata de enjuiciar a profetas que dieron palabras equivocadas, ¿no? O sea, dio una palabra equivocada, entonces es un falso profeta. Esa es como la manera en que gran parte de la población cristiana piensa hoy en día. Pero vamos a verlo a continuación. Varios han utilizado versículos del Antiguo Pacto para justificar cómo probar el espíritu de una profecía. Ahora, el asunto es que la Biblia muestra que es mucho más amplio el tema de los profetas. Y al leer el Nuevo Testamento, vemos que en 2 de Pedro 1, versículo de 1 al 22, se menciona al profeta Balaam en la lista de falsos profetas. Después pueden revisar ahí esa lista de falsos profetas. Y aparece el profeta Balaam. Ahora, el problema es que en Números 23, del 7 al 10, el profeta Balaam dio una profecía acertada. Números 23, del 7 al 10. El profeta Balaam, que Pedro dice es un falso profeta, da una profecía acertada.
O sea, ya se nos desmorona todo el pensamiento de que profecía acertada, correcto profeta, profecía desacertada, falso profeta. No es así. Por lo tanto, podemos concluir que un profeta no se convierte en falso profeta al dar una palabra no acertada. Sería lo mismo suponer que un pastor que se equivoca al dar un consejo pastoral es inequívocamente falso. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, todos los hombres somos falibles y en lo que hagamos nos equivocamos. Pero, ¿en dónde está nuestro corazón y nuestras motivaciones determinan si somos falsos o somos verdaderos? ¿Me entienden? Porque en definitiva, Dios es un Dios de corazones. Dios es un Dios que el asunto de Él es el corazón. Entonces vos podés tener un tipo que se convierte al Señor y que su corazón está con Dios, pero es un profeta presuntuoso. Tipo, cree tener palabras que de pronto no tiene y se equivoca. Ahora, eso no lo convierte en un falso cristiano. Obviamente traerá un lío, ¿eh? No digo que esto no trae problema. Por eso algunos, para mí, cometen el error de, como trae algún lío, callemos la profecía. No es la solución. La solución es tener los maestros para que enseñen el verdadero contexto de la profecía. Yo he recibido un montón de profecías equivocadas. Sinceramente les digo. Cosas que escuché. Hay otras que obviamente se empezaron a cumplir más adelante, así que las retuve, uno las retiene y dice, bueno, las pone como en stand-by, ¿no? Como, bueno, veremos qué pasa. Pero yo he recibido palabras inequívocamente erradas, que no sé si eran para el de al lado, no sé qué pasó, pero no era para mí. Ahora, yo no empiezo a sospechar automáticamente de la persona, porque la persona se puede equivocar cuando da esa palabra. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, no es la manera de juzgar enseguida a la persona por la palabra que hemos recibido. Y en definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer luego de recibir una palabra es ser maduros. Los cristianos debemos ser maduros. No podemos andar diciendo por todos lados, recibí esta palabra. Entonces, y empezar a enojarse con la iglesia por una palabra equivocada, empezar a enojarse con todo el mundo por eso. Uno recibe la palabra, la medita, y si uno siente que no es, la desecha. Miren todo, retengan lo bueno. O sea que hay cosas que son malas y que hay que desechar, ¿no? Es la continuación de lo que se entiende de este versículo. Bueno, simplemente eso, no hay que enojarse, no hay que pelearse, no pasa por ese lado. De esta manera, Dios evalúa mucho más el llamado y las motivaciones del hombre o mujer de Dios que las veces que se equivoque o no. Un cristiano inmaduro, como dije recién, puede dar una palabra errada y no convertirse en falso. Ahora te voy a dar por último 3 reglas básicas para probar una profecía. La primera es muy sencilla y es la profecía que yo recibí. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Recuerden que dijimos que Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, si una palabra que me están dando ya contradice a la palabra de Dios, les diría no hay que hacer ningún análisis. No se la pasen orando por algo obvio que ya Dios dice que no. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, Dios te dice, viene un profeta y te dice, vos vas a tener 3 maridos a la vez, ¿no? Un negocio ilegal de prostitución. Y vos decís, ¿será de Dios? Estoy siendo exagerado, ¿no? Es una hipérbole. Lo que quiero decir es, contradice ya lo que dice la Escritura. La Escritura habla de otra cosa, ya es inmoral. No hace falta que lo analices demasiado, no te embrolles. Ahí ese estaba borracho el profeta, no sé qué le pasó. Pero lo que quiero decir es, ya no lo hagas. Ahí ya, el primer filtro ya no lo pasó. El filtro lógico de la palabra de Dios. Ahora hay otras palabras que pueden ser equivocadas, pero no estar en contra de la palabra de Dios. Donde íbamos a seguir. Ahora, la segunda pregunta que tenés que hacer es, ¿tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida? Porque hay una voluntad de Dios general, que es que todos sean salvos, ¿no? Que todos se conviertan. Después hay una voluntad de Dios para mi vida. Dios quiere para mí cosas que no quiere para la vida tuya, porque somos personas diferentes, donde vamos a llegar a distintos lugares. Entonces yo lo que tengo que pensar es, ¿eso tiene que ver con lo que Dios trazó para mi vida? O quizás esta persona, por ejemplo, está obsesionada con las misiones y con los países y me quiere mandar a mí porque es su rollo, pero no tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Una persona que me considero que probablemente me quede toda mi vida viviendo en el mismo lugar. Entonces eso no tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Entonces esa es la segunda pregunta que nos podemos hacer. Y la tercera es, parecido a lo que hablamos antes, ¿qué dice el Espíritu Santo que mora en mí acerca de la palabra profética que recibí?
¿Qué pautas me está dando el Espíritu Santo? ¿Me está dando paz? ¿Me está dando tranquilidad? ¿Me está dando certeza? ¿Me parece a mí que está acertado? Por eso vuelvo a lo que dije recién. Hay que orar esas palabras proféticas para ver que el Espíritu Santo me lo decodifique. A veces te lo dice una persona que habla de una manera diferente a la que vos hablás y necesitas que el Espíritu Santo te decodifique todas esas cosas. Entonces, ahí ya empieza esa voz interior a decirme a mí, sí, esto es para vos, o no, esto no es para vos. Es esa voz del Espíritu Santo en mi vida. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que una palabra verdadera no nos asegura que alguien sí o sí esté profetizando por el Espíritu de Dios. De hecho, ustedes van a ver ahí en el libro de los Hechos que había unos locos por ahí que andaban diciendo, estos son hijos de Dios, vienen predicando el Evangelio y estaban profetizando lo correcto, pero eran falsos, eran adivinos, eran brujos. Sin embargo, decían lo correcto. ¿Entienden, no? Y no eran correctos ellos, ni verdaderos profetas por estar profetizando lo correcto. Todo lo contrario. Así que no podemos tampoco asegurar que las personas que son de Dios jamás se equivoquen en una profecía. Bajo el nuevo pacto nos damos cuenta que Dios siempre mira el corazón. Esto quiere decir que los errores que cometamos al profetizar no nos invalidan para hacerlo. Seamos respetuosos de la profecía, pero sin tenerle pánico. Es decir, animémonos a declarar la voluntad de Dios para las personas sin creer que los errores nos convertirán en falsos al profetizar. ¿Más o menos se entiende? Sí. O sea que acá tienen las dos vertientes. ¿Qué hacer cuando uno recibe una palabra? Todas las bases que pusimos. Y por otro lado, cómo uno dar una palabra. Sin el miedo. Lo más importante es, Dios no es un Dios que quiere provocarles miedo. Entonces, no tengan miedo al hacerlo. Dios va a valorar mucho más el atrevimiento de ustedes a querer avanzar y profetizar que el hecho de si me equivoco o no me equivoco. Entonces ustedes tengan confianza porque Dios los puso a ustedes en una iglesia profética, una iglesia donde ustedes ya escucharon cómo se profetiza, ustedes ya saben cómo son las bases bíblicas correctas. Entonces simplemente anímense. Amén. Nada más. Que tengan una linda semana.